Una de las funciones primordiales y más importantes de la iglesia, no nada más de retorno, sino de cualquier iglesia, es acompañarte en conocer, madurar espiritualmente hablando, ¿no? De una manera saludable. El objetivo de esta serie que vamos a iniciar el día de hoy y que vamos a tener durante las próximas 7 semanas es ayudarte a entender y a conocer tu propia personalidad y saber que está bien ser diferente. En esta serie lo que vamos a hacer es ayudarte a comprender qué es lo que Dios quiere de ti, qué es lo que Dios quiere para ti, lo que piensa de ti principalmente y lo que ha construido para ti. Así que es muy importante que escuches este mensaje el día de hoy y los próximos de las siguientes semanas. Pero es mucho más importante lo que te voy a decir en este momento. Si estás batallando con soledad, con ansiedad, con depresión, si estás batallando con tus pensamientos compulsivos o incluso has llegado a tener pensamientos suicidas, es muy importante que complementes este mensaje, lo que vas a escuchar aquí, con la ayuda de un profesional de la salud mental. No estás solo en este camino, no tienes por qué pasar esto solo tú. Así que en retorno queremos ayudarte y queremos acompañarte en este proceso. Así que sean bienvenidos, esto es Retorno. Gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí este domingo. Mi nombre es Gerardo González, como saben. Vámonos rápido, vamos a empezar. Quizás quieran bajar las notas del mensaje del día de hoy. Las pueden encontrar en el link que va a aparecer aquí. Ya saben que pueden escanear este código QR, lo pueden escanear con su teléfono. Si no, en el post en esta publicación de este video dejé también el link, le pueden dar un clic ahí y van a tener las notas del mensaje del día de hoy. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos este día. Les decía en la semana, el miércoles de la semana pasada, que inspiramos a esta serie en los personajes, en las características y la personalidad de cada uno de los personajes de esta serie que se llama The Big Bang Story. Theory, perdón. A mí en el personal les decía, me gusta mucho esta historia porque es el ejemplo perfecto de lo que muchos de nosotros hemos atravesado en nuestra vida. Yo me siento identificado por lo menos con un poquito de la personalidad de unos 2 o 3 personajes de ellos. Tengo lo a veces obsesivo y lo poco amoroso de Sheldon. Tengo lo femenino y lo sensible de Rush. Y a lo mejor tengo la baja autoestima y la inseguridad y muchas cosas de Leonard, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes tienen características que los identifican con esos personajes y que los hacen pues vivir un poquito lo que ellos viven en la serie. Y les decía el miércoles en el video de la noche que a veces la personalidad que tenemos nosotros nos ha hecho hacernos de ideas falsas acerca de nosotros mismos. A veces lo que piensan las personas de nosotros o lo que los comentarios que hacen acerca de nosotros nos han hecho tener una idea falsa de lo que somos, de lo que Dios nos ha hecho como personas. Nosotros, cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tenemos características, dones, particularidades muy específicas que nos hacen únicos e irrepetibles. Pero a veces esas características nos hacen sentirnos diferentes a los demás. Y esa diferencia, el no ser como los demás, nos hace ir, digamos, en contra de la marea y por lo tanto, y al sentirnos rechazados, por lo tanto, nos sentimos que estamos siendo diferentes de los demás. Y eso nos trae pues, problemas de baja autoestima porque no sentimos que encajamos en la sociedad normal. Nos trae problemas de aceptación, de autoaceptación, nos trae problemas de sentirnos aislados, de simplemente encerrarnos en nuestras casas y no querer pues convivir con demás, ¿no? Estar en comunión. Y les decía al principio, una de las funciones principales o esenciales de la iglesia es justamente eso, aprender a vivir en comunión, en comunidad con la familia, no nada más la familia de la iglesia, sino la familia en general, los amigos, y sentirnos aceptados conforme a lo que Dios
piensa de nosotros y Dios ha puesto en nosotros y quiere para nosotros. Entonces, obviamente, como está inspirada esta serie en estas características de The Big Bang Theory, pues no pudimos evitar ponerle un título parecido a los de la serie, ¿no? Así que el día de hoy vamos a hablar del tema de la autoestima. Y el programa del día de hoy se llama El efecto de reflexión. No de reflexión, de reflexionar, sino de la reflexión. Seguramente ustedes han hecho o hicieron en la escuela, en la secundaria o en la primaria, probablemente hicieron este experimento de poner una imagen atrás de un vaso, de un vaso, y cuando lo llenaban el vaso con agua, veían cómo la imagen que estaba atrás del vaso se distorsionaba. Eso se llama reflexión. El cómo la luz se distorsiona a través de esta materia, vamos a decirle así, que es el agua, y nos muestra una realidad alterada de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, muchos de nosotros vivimos en esa realidad alterada, en ese universo paralelo de donde estamos. Nosotros nos metemos en nosotros mismos y vivimos en esta realidad alterada, y entonces empezamos a tener pensamientos como no soy lo suficientemente guapo, o es que no soy lo suficientemente hábil, o no, es que no sé coordinarme, es que me cuesta trabajo hablar, tartamudeo, y entonces poco a poco estos pensamientos que vamos metiendo en nuestro cerebro nos van llevando a tener una personalidad alterada, una realidad alterada, distorsionada, con un efecto justamente de reflexión, donde nuestra verdadera personalidad la empezamos a ver a través de cómo se ve distorsionada, a través de este filtro, ¿no? Este filtro que son los comentarios de las personas que nos rodean, las miradas, cuando seguramente en la primaria te tocó que nunca te escogían en los equipos, cuando formaban equipos para jugar, lo que sea, eras el último, eras el último en que te escogían. Que yo creo que es el miedo más grande de cualquier niño, ¿no? Que te escojan hasta el final. Entonces, todos estos filtros, y ahora, hoy por hoy, ahora con las redes sociales, este filtro se ha hecho muchísimo más evidente, incluso se ha fortalecido. Y si tú no eres aceptado, sientes que no eres aceptado de acuerdo a este nuevo estándar de likes y compartir y ponerte comentarios, ahora si no haces lo que está de moda, y si no te grabas bailando enfrente de una cámara, haciendo los mismos pasitos de todos, y haces tu video de 5 segundos, si no lo haces, no encajas en esta nueva sociedad, en esta nueva realidad, les decía, alterada. Si no haces todo esto, entonces resulta que tu autoestima se ve demeritada, se ve disminuida, y entonces empiezas a crear esta, otra vez, realidad alterada, distorsionada de quién eres tú en realidad. Hasta que empiezas a tener la sensación y las ganas de esta necesidad de querer cambiar. Pero a veces, cuando queremos cambiar, lo que sucede es que hacemos lo que normalmente hacemos las personas para querer cambiar, y es tratar de apelar a nuestra fuerza de voluntad, ¿no? A querer cambiar de hábitos, a querer cambiar de comportamiento, ¿no? Y entonces tratas de decir, bueno, es que ahora sí todas las mañanas me voy a parar y voy a hacer ejercicio porque quiero ser igual de fuerte que los que admiro. O ahora sí todos los días me voy a poner a estudiar y voy a leer tantos libros porque quiero ser tan inteligente como los que dicen que no lo soy. Ese comportamiento, a la larga, cuando tú, les decía en alguna ocasión, cuando tú pones tus esfuerzos en esa fuerza de voluntad, la mayoría de las veces fallas. ¿Por qué? Porque estás habituado a estos pensamientos que tú ya traes en la cabeza, donde dices no soy lo suficientemente inteligente, fuerte, económicamente establecido, etcétera, ¿no? Y entonces terminas otra vez por autoconvencerte y regresar a tu pensamiento de que no puedes, de que otra vez, bueno, pues te vuelves a deprimir y vuelves a empezar a dejarte vencer por esos pensamientos. Y entonces un cambio de comportamiento no necesariamente te trae un cambio de hábitos. El cambio verdadero no viene por tu comportamiento, viene y empieza por tu forma de pensar. Ese es digamos, el punto inicial de todo esto. Ese es el cambio verdadero. El cambio no viene por tu comportamiento, sino por tu forma de pensar. Ahora, hay una forma específica en que tú puedes empezar a pensar, y que eso te va a traer un beneficio muy grande a tu vida. Y es empezar a pensar
como Dios, como Jesús piensa y como piensa acerca de ti. La manera en que nosotros podemos empezar a pensar cómo piensa Jesús es a través de su palabra, es leyéndola, es estudiando lo que dice la Biblia, estando en una comunión constante y precisa con Él, quitando los filtros que te han hecho cambiar tu estima por este nuevo filtro transparente que te deja ver la realidad de cómo Dios te creó a ti. Ahora, es lógico que si tú te metes basura, cuando tú comes, yo, por ejemplo, yo hace mucho tiempo trabajaba en una firma de auditoría y todos los días, literal, todos los días comía McDonald's. Ahora no quiero decir que McDonald's sea malo, bueno, a lo mejor sí, desde el punto de vista nutricional. Obviamente es rico de una vez cada un mes o cada 2 meses, qué rico, ¿no? La hamburguesa es rica, ¿no? Pero yo tenía el hábito de comer todos los días pues comida chatarra, ¿no? Todos los días, todos los días, todos los días, hasta que mi colesterol, mis niveles, mis dolores de cabeza, todo se incrementó y ya no podía más, tuve que dejar ese hábito. Si tú metes comida chatarra en tu cerebro, esta chatarra, estos pensamientos chatarra en tu cerebro, lo único que vas a poder arrojar hacia los demás es pensamientos chatarras, como lo mismo, lo que les decía al principio, no soy suficiente, no puedo, es que eso no es para mí, y yo nunca me voy a casar, yo nunca voy a tener hijos, yo nunca voy a poder tener más de lo que puedo tener ahorita porque soy pobre, esos pensamientos que hacen que tu estima caiga y caiga y caiga y caiga y caiga. Ahora, ¿cómo podemos aprender lo que dice Jesús, lo que dice Dios acerca de nosotros? Les voy a leer lo que dice en Romanos 13:11. Es un versículo un poquito largo. Se los voy a leer. Dice, hagan con todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ustedes se acuerdan que hace poco hablamos del Kairos y del Cronos. Bueno, aquí claramente está hablando del Kairos, del tiempo que es oportuno, el tiempo que es preciso, que marca un hito en tu vida. Dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos, del Kairos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada, ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, como se vive a la luz del día, no como se vive en la noche, que todo puede pasar, sino como se vive a la luz del día. No en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ahora, es mucha información en estas líneas. Pero claramente lo que nos está diciendo aquí Pablo es que nos enfoquemos en el hoy, en el momento preciso que puede cambiar nuestra vida. Y que dejemos de enfocarnos en las cosas que efectivamente nos hacen sentir bien, a las cosas a las que queremos encajar, en las cosas en las que queremos acomodarnos, porque es lo que está de moda, porque es lo que es socialmente aceptable, porque es lo que es incluso políticamente aceptable, ¿no? Y que dejemos de pensar y de vivir para querer establecernos en ese contexto, sino que empecemos a vivir de acuerdo a lo que nos enseña Jesús. Dice, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer deseos de la naturaleza pecaminosa, es decir, de otras naturalezas. Entonces, si realmente quieres saber qué piensa Jesús de ti y para ti, y qué tiene para ti, y qué tiene preparado para ti, necesitas empezar a enfocarte en Jesús. Ahora, vamos a empezar ahora sí de lleno con el tema. Les invito a que lean Efesios 4:23. Dice, ser renovados en la actitud de su mente. Dice, ser renovados. O sea, sean renovados. Ser renovados en la actitud de su mente. Necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente. Necesitamos cambiar lo que nuestra mente
está diciendo que somos. Claramente si nosotros vamos a un lugar y enfrente de muchas personas y nos ponemos en una esquina y estamos parados ahí sin que nos acepten y esperando que alguien nos hable, claramente eso demuestra una actitud pues de una persona alejada, aislada, deprimida, triste, y las personas obviamente lo sienten y inmediatamente nos empiezan a rechazar. Ahora, no estoy diciendo que esté mal como eres. Y eso es un punto importante. Por eso decíamos al inicio, está bien ser diferente. Tienes que saber que la forma en que tú eres, tu carácter, tu forma de ser, si eres una persona introvertida, si eres una persona que te gusta leer mucho, si eres soñadora, si eres imaginativa, si eres una persona de estos a los que les llaman frikis o nerds o ñoños, que son palabras que pues, son bastante denigrantes, ¿no? Porque te encasillan, te meten en una etiqueta de, ok, perteneces a este grupo que no merece ser visto, este grupo que no merece ser tomado en cuenta, ni sus opiniones ni sus sentimientos, porque eres un nerd, ¿no? Porque eres el bobo de la clase, ¿no? Si tú tienes todas estas características que te han encasillado en esos grupos, déjame decirte que Dios te hizo exactamente así, por una sencilla razón, tiene un propósito para tu vida. Te hizo así específicamente porque tiene que haber un equilibrio entre los que son muy populares y los que no somos muy populares. Ajá. Por lo tanto, no desprecies esa forma de ser. Al contrario, tienes que aprender a conocer, a administrar, a preparar sabiamente tu naturaleza, tu personalidad. Tienes que madurar en eso. Pero la única manera en que puedes madurar en esa personalidad y que puedes entenderla realmente como es y aceptarla como es cambiando tu actitud. Si tú te demuestras en una actitud pues perdedora, obviamente los demás van a tener herramientas para atacarte. Pero si tú tienes un orgullo, estás satisfecho con quien eres, estás contento con lo que sabes que los demás no lo saben, si estás contento con tu forma de ser, hazlo así, hazle saber a los demás que tú eres lo suficientemente importante para saber y para tener conocimiento de lo que ellos no tienen, ¿no? Entonces, por eso dice aquí Pablo, ser renovados en la actitud de su mente. Esto es un tema de actitud, de cambiar nuestra actitud de nuestra mente. Ahora, fíjate lo que sigue diciendo en el libro de Romanos, en Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, dice aquí dos palabras muy importantes y muy interesantes. No se amolden, en otras versiones es no se conformen a este mundo, dice. Y luego dice, sino sean transformados. Amoldar o conformarse y transformarse. Ahora, ¿qué significan estas dos palabras? Es muy importante saber, les he dicho varias veces, leer la Biblia, conocer a Dios, no nada más es ir a asistir a una iglesia y pararte ahí, sentarte ahí, creer todo lo que te dice el de enfrente como una verdad absoluta. Tienes que aprender a estudiar y escudriñar lo que dice la palabra, porque de otra manera nunca vas a entender realmente el mensaje y se te va a olvidar. Pero si tú realmente quieres cambiar la actitud de tu mente, necesitas empezar a estudiar. Ahora, ¿qué significa la palabra conformarse? Fíjate, conformarse dice encajar en un molde, hacer o volver lo mismo, o volverse lo mismo, perdón. Comportarse de manera convencional, aceptando, sin cuestionar, las costumbres, tradiciones y opiniones predominantes de los demás. Fíjate, eso es lo que significa conformarse. Cuando tú aceptas que eres de una manera y que, según ese pensamiento, no encajas con el mundo, no encajas con la sociedad, no encajas con el grupo, el resto de tu grupo de escuela o en el trabajo, y eres diferente a los demás y por lo tanto no encajas, no perteneces ahí, entonces lo que estás haciendo es acostumbrarte, estás aceptando sin cuestionar las costumbres, tradiciones y opiniones de los demás. Entonces, cuando tú tienes una autoestima baja y tu autoestima está
por los suelos y no tienes ya manera de salir de ese hoyo, lo único que estás haciendo es conformarte. Desde muy pequeñitos aprendemos a vivir en medio del dolor, en medio de lo que hay. Así es, ¿no? Pues esto es lo que te tocó vivir, diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, ¿no? Y entonces aprendemos a conformarnos con eso. Y creemos que eso es lo único que vamos a tener y lo único a lo que podemos aspirar. Y no es así. Eso es conformarse, eso es aceptar las tradiciones, las costumbres y las opiniones de los demás. Pero lo que dice Pablo en el versículo que les leí, que dice no se amolden o no se conformen a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, se refiere a esto, a transformarse. ¿Y qué significa transformar? La palabra transformar significa cambiar la naturaleza, el carácter o la personalidad. Cambiar la naturaleza, el carácter o la personalidad. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Deja de estarte acostumbrado, de esa zona de confort, de esa autocomiseración de decir esto es lo que me tocó vivir, y transfórmate en tu naturaleza, en tu carácter y en tu personalidad. Entonces, cuando Pablo te está diciendo aquí sean transformados mediante la renovación de su mente, te está diciendo transforma tu naturaleza, tu carácter y tu personalidad. Sal de tu zona de confort. Ahora, específicamente la Biblia, bueno, ya se los he dicho varias veces, otra vez, la forma en que está escrita, el idioma en el que está escrito original y cómo se fue traduciendo según las generaciones y los años y las muchas versiones que se han ido saliendo de la Biblia. Cuando digo versiones no es que sean diferentes, me refiero a se le llama versión al tipo de traducción que tiene, ¿no? Al tipo de lenguaje que utiliza, ¿no? Bueno, la palabra arrepentirse tiene una connotación específica muy relacionada a este tema de transformación. Ya se los he mencionado antes, pero se los menciono otra vez hoy. La palabra arrepentirse viene del griego metanoia, que significa básicamente cambiar tu forma de pensar, que es exactamente lo mismo que nos está diciendo Pablo en el versículo, transformar nuestra forma de pensar, nuestra naturaleza, nuestra personalidad. Eso es arrepentirse. Cuando Jesús, perdón, discúlpenme, cuando Jesús predicaba, cuando estaba ahí con la gente y les decía arrepiéntanse, en el idioma original en el que estaba hablando, traducido al español, al griego y luego al español, se refiere específicamente a eso. Cuando les decía arrepiéntanse, decía cambien de forma de pensar. Transfórmense su forma de pensar. Lo mismo que Pablo dijo años después en esta carta a los romanos, es lo que estaba diciendo Jesús. Cambien su forma de pensar. Hoy la palabra arrepiéntanse evidentemente está muy, muy, muy ligada a un tema religioso, ¿no? De arrepentirse, ¿no? De tus pecados, de lo que has hecho. Pero en esencia lo que decía Jesús era arrepiéntanse de la forma en que están pensando. Cambien la forma en que están pensando. Y hay una segunda palabra muy importante en este contexto de que estamos hablando de transformarnos, de cambiarnos, nuestra forma de pensar, y es la palabra confesión o confesar. Les voy a decir qué significa confesar. Igual del griego homologeo, confesar significa decir o repetir lo mismo. Es decir lo que Dios dice, estar de acuerdo con Él. Entonces, cuando dicen confiésate o te refieres a la palabra confesar, básicamente se refiere en el idioma original en el que está escrito a repetir lo mismo, a estar de acuerdo con lo que dice alguien. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante estas dos palabras? Que les decía, hoy parecen dos palabras muy religiosas, arrepentirse y confesarse. No tienen, evidentemente la confesión tiene que ver, está directamente relacionado con el perdón, ¿no? La confesión de pecados es un requisito para obtener el perdón y la salvación de parte de Dios, ¿no? Es un punto esencial, la confesión de los pecados, pero específicamente en este punto no se refiere a esa confesión de pecados, se refiere a estar de acuerdo con, a confesar algo, es decir, hacer una declaración de fe, confesar algo. A eso se refiere esta palabra de confesar. De modo que
Uno, arrepentirse significa hacer una transformación de la manera de pensar, no de un comportamiento, no hacer un cambio de un comportamiento o de un hábito, sino de un pensamiento. Eso significa arrepentirse. Y confesar, repetir lo mismo, estar de acuerdo con alguien. Ahora, cuando tú confiesas tus pecados, es Dios diciendo quién eres, lo que hiciste. Ajá, lo que hiciste. Cuando confiesas tu fe, cuando confiesas lo que dice Dios de ti, es Dios diciendo quién eres en realidad. Cuando confiesas tus pecados, es Dios diciendo lo que hiciste. Cuando confiesas tu fe, es Dios diciendo lo que eres en realidad. Eso es muy importante que lo anotes, que lo tengas muy, muy, muy en mente. ¿Por qué? Vamos a empezar. Y este es el primer punto que quiero que te quedes en la mente, que lo anotes. Si tienes tus notas y las bajaste, subráyalo, pero si no, apúntalo en una hoja de papel. El primer punto es, cuando digo lo que Dios dice, empiezo a pensar como Dios piensa. Cuando digo lo que Dios dice, empiezo a pensar como Dios piensa. Eso es muy importante. De modo que tienes ahí el arrepentimiento a través del cambio de un pensamiento y la confesión, a través de estar de acuerdo en lo que Dios dice y piensa acerca de ti. Ahora me quiero regresar un poquito al primer versículo que leíamos, que decía ser renovados en la actitud de su mente. Les voy a decir un poquito del contexto de este versículo. Cuando Pablo lo escribió, cuando ustedes leen el capítulo completo, el capítulo 4 de Efesios, ven que Pablo se está refiriendo a una serie de comportamientos que pueden hacerle daño a las personas, ¿no? Está hablando de una serie de hábitos, ¿no? y formas de ser que no van o no están de acuerdo a la manera en que Dios está pensando y quiere acerca de ti, ¿no? Entonces, por eso dice, tienen que ser renovados, ¿no? En su mente. Ahora es muy importante esta palabra de renovados o de renovación. La palabra griega o la palabra específica que se utilizó para decir ser renovados se refiere a renovar desde el punto de vista como de construcción, ¿no? de remodelación. Cuando tú renuevas algo es porque básicamente destruyes todo lo que está encima de algo, ¿no? Lo limpias, borras todo eso y vuelve a crecer algo, ¿no? Y vuelves a construir. A ese tipo de renovación se refería Pablo en este versículo. Les pongo otro ejemplo. Cuando nos mudamos a este departamento, Mari y yo, decidimos hacer varias renovaciones. Pero para hacer renovaciones aquí en el departamento tuvimos que hacer muchas demoliciones, ¿no? Demolimos, quitamos el piso, quitamos puertas, bueno, hicimos muchísimas cosas. Y obviamente eso tiene un costo inherente, ¿no? Más allá del costo económico, es el costo de salir de tu zona de confort, el salir de la comodidad, decir simplemente ya compré un departamento, me voy a mudar a él y ya. No. Vienen muchos cambios. Simplemente el hecho de que ya no tienes las cosas que tenías cerca, de que ya no vives a lo mejor en una zona donde está mejor o está bonito, donde tienes que aceptar tu realidad de vivir en donde para lo que te alcanza, ¿no? Y viene un costo que es ese costo pues sentimental, moral, ¿no? Y quizás ese sea el más complicado, ¿no? Esta demolición lo que trae contigo es básicamente sacarte de tu zona de confort. Tienes que destruir para poder cambiar, para poder renovar. Y ese es el segundo punto que quiero que te quedes el día de hoy. Renovación comienza con demolición. Siempre que empieces un proceso de renovación, implica que tienes que destruir, demoler muchísimas cosas que te están arraigando a donde estás tú parado en ese momento. Te quiero leer lo que dice el Salmo 107. Dice, afligidos y encadenados, habitaban en las más densas nieblas por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción.
lo sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él hace añicos las puertas de bronce y rompe en 1000 pedazos las barreras de hierro. Ahora, ¿por qué les leo esto? Leí hace poco en estos posts que luego ponen en Facebook y en Internet acerca de cómo entrenan o cómo entrenaban a los elefantes para los circos. Y supuestamente lo que dice esta historia es que el entrenador, desde que nace el elefantito, así bebito, le ata la pata a una cadena que tiene clavada en el piso, de modo que el elefantito solo puede estar dando vueltas en círculos y estar cerca de su mamá y es lo más lejos que puede llegar, ¿no? Dar círculos y círculos y círculos y círculos. El elefante va creciendo, va madurando, se va haciendo un elefante adulto. Cuando ya está listo, preparado para entrar al espectáculo del circo, lo que hace el entrenador es que simplemente lo que hace es quitar la cadena del piso, la desclava, la quita del piso, pero el elefante, al sentir que todavía tiene la cadena en el tobillo, el elefante no es libre de ir a ningún lado. El elefante está atado a ese lugar y no siente la libertad de poder ir a ningún otro lado. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es lo que nos dice este versículo. Hemos estado atados, dice, afligidos y encadenados, habitaban en las más densas tinieblas, por haberse rebelado contra las palabras de Dios. Pero dice afligidos y encadenados. Hoy muchos de ustedes, muchos de nosotros vivimos encadenados justo a esos pensamientos, a esa forma de vernos, de entendernos, de no aceptar lo que Dios hizo para nosotros, como nos formó a nosotros. Y entonces que estamos empeñados en querer encajar en un molde para el cual no estamos diseñados. Estamos como ese elefantito, estamos encadenados y como seguimos sintiendo el yugo de esa cadena, no podemos y no somos libres de movernos a ningún otro lado. Aunque sepamos y veamos que la cadena ya se zafó del piso, ya no está clavada ahí, nosotros seguimos sintiendo ese yugo y no somos libres de movernos a otro lado. Y muchos estamos en ese proceso. Quizás hoy tú estás metido en ese tema y no te das cuenta de que en verdad eres libre de ir a algún otro lado, de pensar de una manera diferente, de renovarte en tu manera de pensar. Ahora, fíjate lo que dice Romanos, otra vez, Romanos, pero ahora en el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, ninguna condenación. Tú no eres esclavo de esos pensamientos, no eres esclavo de la opinión de los demás, no eres esclavo de lo que te dijo tu papá o tu mamá cuando eras niño, que si te decía, eres muy torpe, no te voy a dar, esa parte de tu infancia donde buscabas cariño de tus papás y no te lo daban, por más que intentabas satisfacerlo y hacer los logros que te pedían y sacabas dieces y tratabas de portarte bien y nada era suficiente para tus papás porque no eras aparentemente suficiente, o ese comportamiento que has tenido a lo mejor en tu trabajo, que te has esforzado por hacer bien tu trabajo y dar buenos resultados y tu jefe nunca te ha dicho ni siquiera un gracias, y cuando tienes una idea tu jefe va y se planta en las reuniones y dice fue mi idea y no te da tu crédito. Dice aquí, le dice Pablo, le dice a los romanos y te dice a ti también, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No puedes y no debes vivir en miedo. No tienes que temerle a Dios tampoco. Él te acepta a ti como eres. Él te formó así y Él te creó de esa manera. No tienes por qué vivir pensando en satisfacer a los demás. Si los demás piensan de ti lo que sea, ese es su pensamiento, es tu problema. Tú les estás dando el poder de que su opinión domine y gobierne en tu vida. Pero no debe de ser así, porque dice aquí que ninguna condenación hay para los que están en Jesús. Así que no importa nada de lo que piensen los demás acerca de ti, porque tú eres libre, porque tú has sido desencadenado, ya no estás víctima de ese yugo. Ahora eres libre de salir y caminar por donde tú quieras, sin estar con este peso de las opiniones de los demás. Tienes que saber lo que Dios piensa acerca de ti. Ahora, hay otro versículo más que también te ayuda a entender esto, y es en la segunda carta de Corintios,
capítulo 5, 17, dice: todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esto en particular, si ustedes asisten a una iglesia o si no, si nunca han ido a una iglesia o simplemente están alejados de ella, este versículo en particular tiene que ver con el acto del bautismo. Es una representación del bautismo. Lo que está diciendo aquí es: la vida vieja ha pasado, es cuando te sumerges en el agua, cuando tú eres enterrado junto con Jesús en su muerte. Y dice: una nueva vida ha comenzado. Es cuando tú resucitas junto con Jesús, en la resurrección de Jesús. Y este acto específico es la representación del bautismo. Cuando tú te sumerges en el agua, mueres con Jesús, y cuando sales del agua, cuando emerges del agua, resucitas con Jesús. Y es este ejemplo perfecto de este nuevo cambio, de esta nueva forma de pensar, esta nueva naturaleza que debes de aceptar y entenderte, porque es la naturaleza original que tenías tú. Ni siquiera es una nueva naturaleza, es la naturaleza que tú ya tenías desde que naciste, desde que fuiste formado. Por eso dice: todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida vieja ha pasado y ha iniciado una nueva vida. Eso es sumamente importante para ti. ¿Por qué? En el bautismo lo que estás haciendo es confesar tu fe, es declarar tu fe, es mostrar a los demás lo que Dios ha hecho para ti, lo que Dios dice acerca de ti y piensa de ti. Cuando tú te bautizas y cuando sales del agua, estás diciéndole al mundo: esto es lo que Jesús quiere para mí, lo que Jesús me ha dicho a mí, que soy, y estoy orgulloso de esto. Y es mi naturaleza original, es la naturaleza en la que voy a vivir. Por eso es importante los dos términos que les enseñé al principio, de transformar y de confesar, porque este momento justo, cuando tú aceptas esta declaración de una vida vieja ha pasado y una nueva vida ha comenzado, es esta nueva confesión de fe que tienes. Ahora fíjate lo que dice en Hebreos 4:12, dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué es importante saber lo que dice la palabra? ¿Por qué es importante? ¿Por qué insisten en las iglesias en que leas, en que memorices? Aunque a veces a mí en particular me cuesta mucho trabajo memorizar. Pero ¿por qué es importante que tú al menos estés en constante lectura y conocimiento de lo que dice la palabra? Justamente por esto. Porque para que tú puedas transformar tu pensamiento, para que tú puedas tener esta nueva naturaleza, para que tú puedas tener esta nueva vida que dice en 2 de Corintios, tienes que saber lo que Dios dice acerca de ti, estarlo entendiendo constantemente, aprendiendo y declarándolo, confesándolo en tu vida, confesándolo, declarándolo, estando de acuerdo en lo que Dios dice acerca de ti. ¿Y por qué? Por esto que dice aquí, porque la palabra de Dios dice aquí es viva y poderosa. En otras versiones dice es eficaz, es viva y eficaz. Dice es viva y poderosa. Y es tan poderosa, fíjate, que tiene el poder de cortar cualquier espada de dos filos. Cuando dice espada de dos filos, se refiere justamente a todos estos filtros, a todos estos pensamientos que puedes recibir y opiniones de todos los demás. Pensamientos, opiniones, críticas, malas miradas, desprecios, abandonos, rechazos. Todas esas espadas que te han cortado en tu espíritu, en tu personalidad, en tu autoestima, la palabra de Dios tiene el poder de partir en dos esas espadas, de destruirlas, de terminar con esas espadas. Y cuando tú empiezas a creer y a confesar, pero sobre todo a creer lo que Dios dice acerca de ti, es cuando tu vida empieza a cambiar. Cuando no importa lo que hayas vivido de pequeño, cuando esa inseguridad, esa baja autoestima, cuando ese desamor en el que vives, en esa necesidad de sentirte aceptado por los demás, no importa todo eso, porque entonces empiezas a poner primero lo que Dios dice acerca de ti, lo que piensa acerca de ti. Y cuando tú empiezas a pensar como Dios dice, te dije al principio, cuando digo lo que Dios dice, empiezo a pensar como Dios
piensa. Así de fácil es. Por eso dice, penetra hasta lo más profundo del alma la palabra de Dios. No se queda nada más en el cambio del hábito, en el cambio de tu comportamiento, sino que cambia en lo más profundo de tu alma, te transforma tu forma de pensar. Dice, penetra el espíritu y llega hasta la médula, hasta el tuétano de los huesos. Juzga tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Si tú, les decía hace rato, si tú estás pasando por una etapa en que tu depresión, tu soledad, tus pensamientos compulsivos, la forma en que has estado actuando en los últimos años, estás en un momento en que ya no soportas más, que ya no puedes y estás a punto de tomar una decisión que puede terminar con tu vida. Es muy importante que empieces a conocer lo que Dios quiere y piensa de ti, para que puedas transformar tu vida. Dice, juzga tus pensamientos, va a cambiar ese pensamiento, lo va a terminar, porque conoce las intenciones de tu corazón y sabe que en este momento estás tan triste, estás tan deprimido, estás tan acabado, estás tan derrotado, que incluso has llegado a pensar en quitarte la vida. Si estás en ese momento, no lo hagas. Dale una oportunidad a Jesús, dale una oportunidad a Dios de decirte lo que piensa de ti, de decirte qué es exactamente el propósito para el cual te formó y para el cual estás aquí en esta tierra. Dale la oportunidad de que este Jesús, esto que dice la palabra, sea tu primer filtro. No los demás, no los filtros del Instagram, ni del TikTok, ni los bailecitos, ni las caritas, sino que este sea tu primer filtro. Que sepas lo que Dios quiere y ha preparado para ti. Ahora, esto que te dice aquí de estudiar su palabra, no es algo complicado, no es difícil. Es algo que Dios quiere que hagas porque te conviene, porque es importante que sepas la otra versión, el otro lado de la moneda. Y ese es el tercer punto que quiero que te quedes el día de hoy. Dios no me está pidiendo que haga una promesa que no puedo cumplir. Dios me está pidiendo que reciba una promesa que solo Él puede cumplir. Fíjate, cuando tú lees la Biblia, todos los mandamientos, todas las historias de que si Moisés, que si Abraham, que si los sacrificios, todo lo que dice el Nuevo Testamento acerca de amar al prójimo, que si poner la otra mejilla. Dios no te está pidiendo que hagas una promesa de cumplir todo lo que dice la Biblia. Porque sabe que en nuestra naturaleza muchas cosas no las podemos cumplir. Dios no te pide que hagas una promesa que no vas a cumplir. Al contrario, te está pidiendo que recibas una promesa que solo Él puede cumplir. ¿Y qué promesas hay? Ya les he dicho que en la Biblia hay cerca de miles, 3,000, 30,000, ya ni sé ni cuántas promesas en toda la Biblia, que están hechas de Dios para ti, que quiere que las recibas. Pero si tú no lees, si tú no te pones a estudiar, si tú no le das una oportunidad de poder aceptar esas promesas, tu vida seguirá siendo exactamente igual. Así que por eso es muy importante que tú te hagas de una lista de promesas de Dios para que tú las confieses en tu vida, para que tú las declares, promesas con las que tú estés de acuerdo, promesas que tú puedas repetir constantemente, que las puedas anotar en un papelito. Por cierto, están en las notas, y las imprimen, ya las tienen ahí. Tengas una lista de promesas, una lista de confesiones en tu vida que pueden hacer cambiarte de pensar, cambiarte de tu forma de vivir y de tus comportamientos que tienes hoy, aceptando lo que Dios piensa de ti y quiere para ti. Insisto mucho en eso. Y esas confesiones están ahí en la Biblia. Hoy he puesto 10 confesiones en las notas del día de hoy que tú puedes declarar, que tú puedes confesar abiertamente y que te van a ayudar a cambiar. Y son estas confesiones. Vamos a leerlas juntos. Mira, dice, primero, creo en Jesucristo, creo que murió por mis pecados y resucitó entre los muertos en el tercer día. Soy una nueva creación en Cristo. La vieja vida se ha ido, una nueva vida ha comenzado. 3. El Hijo, o sea Jesús, me ha liberado. Soy libre de verdad. 4.
Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios es fiel, no permitirá que sea tentado más allá de lo que puedo soportar o de lo que pueda soportar. Nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. 7. Es capaz de hacer... perdón, me equivoqué. Solo Dios es capaz de hacer inconmensurablemente más de lo que pido o imagino, de acuerdo con su poder que está obrando en mí. 8. Puedo hacer todas las cosas en Cristo que me da fuerzas. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y por último, si Dios es conmigo o está conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? Estas son declaraciones, son confesiones que tú puedes hacer en tu vida y que van a cambiar radicalmente la forma en que tú piensas acerca de ti para establecer lo que Dios piensa de ti. Y todo esto que leímos ahorita son cosas que Dios ha preparado para ti, que las tiene listas, únicamente para que las recibas, para que empieces una nueva vida en Dios. Dice la palabra en el libro de Filipenses 1:6 que él terminará la buena obra que ha comenzado en ustedes. Cuando tú naciste, cuando tú empezaste a vivir en esta tierra, Dios comenzó en ti una obra perfecta, única, agradable. Y te puso adentro de ti, te puso talentos, características específicas, habilidades, inteligencia, una forma de ser. Y quería que fueras específicamente así porque Él te amó desde el principio para que fueras de esa manera. Por eso es importante que tú conozcas y que sepas lo que Dios quiere de ti y piensa y espera para ti. Estas declaraciones que leímos ahorita en este momento son declaraciones que tú puedes recibir, que son promesas que tú puedes recibir y que solo Él puede cumplir para ti, para tu vida. Si tú estás en este momento al borde de una crisis, es importante que, les decía, tengan ayuda de un profesional de la salud mental. Pero también es importante que puedas entender lo que Dios tiene para ti, que lo leas, que lo aprendas, que lo estudies constantemente. Que este efecto de reflexión con el que has vivido constantemente en tu vida, a través de todas las opiniones, de todos los comentarios, de todas las críticas de los demás, que te han hecho demeritar tu autoestima, que todo esto cambie, que se borre y que únicamente tengas enfrente de ti, mostrando claramente y de una manera transparente tu personalidad original a través de estas promesas. Si tú estás dispuesto en este momento, en este día, a aceptar estas promesas, te pido que cierres tus ojos y que ores conmigo, que digas estas palabras el día de hoy. Señor, yo te agradezco, Señor, por esta mañana, por este mensaje que acabo de escuchar, por este video. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que tú moriste por mí, por mis pecados, que diste tu vida por mí, Señor. Ahora entiendo que soy una nueva creación en ti, que tengo una nueva naturaleza, que una nueva vida ha comenzado en mí, que tú, Jesús, me has liberado, que soy libre de verdad, que no hay ninguna condenación, que no hay nada, ninguna opinión o crítica que las personas puedan tener en mí, que me ate otra vez. Tú me has dado libertad, Señor. Señor, yo sé que tú eres fiel, que no permites, Señor, que sea tentado, que otra vez vuelva a caer en este problema de autoestima. Nada me puede separar de ti, Señor, del amor que tú tienes en mí. Ahora entiendo, Señor, que tú puedes hacer inconmensurablemente más de lo que yo he podido imaginar con mi vida. Que tú tienes poder en mi vida y que puedes salvarme. Que puedo hacer muchísimas más cosas, Señor, porque tú vives en mí. Que eres muchísimo más grande que cualquier opinión o filtro que pueda haber en mi vida. Señor, yo sé que tú estás conmigo y que estando tú conmigo nadie puede estar en contra mía. Así que te acepto, Señor, en este momento en mi corazón para que tú vivas y gobiernes en ella, en mi vida, en mi corazón, y me enseñes a vivir de acuerdo a lo que tú piensas de mí, lo que tú quieres para mí y lo que has preparado para mí. Recibo tus promesas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que
Si tú diste este paso por primera vez, si es un primer paso que estás dando para poder cambiar, para poder transformar tu mente y lo que has estado viviendo durante muchos años, te invito a que nos mandes un correo electrónico a iglesia.retorno@gmail.com. Escríbenos, mándanos un mensaje también en este post donde estás viendo este video. Hay muchas maneras en que nos puedes contactar a través de nuestra página www.retorno.online o en nuestro canal de Instagram o de YouTube. Puedes vernos y estamos aquí para ayudarte. Podemos dirigirte con la ayuda profesional que te pueda complementar lo que escuchaste aquí. Es muy importante que atiendas esos temas, pero también es importante que conozcas este mensaje. Así que, pues muchas gracias. La siguiente semana continuaremos. Tenemos un mensaje muy padre para ustedes. Si no me equivoco, les digo, se llama... Ay, espérenme, no se me vayan, no se me vayan. Exacto. La paradoja de la popularidad, inspirado en la personalidad de uno de los personajes de Big Bang Theory, que es Penny. Vamos a hablar acerca de qué pasa cuando vives para sentirte aceptado por los demás, cuando eso te lleva a lo mejor a vivir una vida pues de libertinaje, de a lo mejor alcoholismo, a lo mejor para sentirte aceptado por los demás, caes en el comportamiento de los demás y buscas ese amor que a lo mejor no has tenido en mucho tiempo, ¿no? En uno y otro y otra y otra pareja, ¿no? Y otra pareja y otra pareja y otra pareja. Vamos a hablar de ese tipo de cosas la próxima semana. Así que, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana en Retorno Online. Hasta luego y buen domingo. Bye.